Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Me escuchas en este 3 de septiembre del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Bueno, pues el periodista Pedro Ferriz de Con anunció un recuento de los votos realizado por Ciudadanos, acta por acta, electoral en México. En ese conteo, que es un análisis de las sábanas electorales, pues actualmente lleva el 58% de los votos a favor Xóchitl Gálvez, el 33% de los votos Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez, que fue una herramienta de Morena, el 8%. Una herramienta de Morena para robar votos el día de la elección, lo mismo que Eduardo Verástegui, lo mismo que Gilberto Lozano. Aquí tenemos el momento en el que Pedro Ferriz de Con anuncia este recuento ciudadano. Esta revisión, esta auditoría ciudadana. Dentro de los reportes que estoy recibiendo del equipo ciudadano que está contando los votos, hasta este momento la señora Xóchitl Gálvez lleva el 58% de las actas escrutadas, actas proporcionadas por la propia ciudadanía. Llevamos el 7.5% y Xóchitl Gálvez lleva el 58% de los votos, Claudia Sheinbaum el 33% y el señor Álvarez Maínez el 8%. De seguir así, vamos a llegar hasta la tercera parte de los 168,000 casillas que fueron instaladas en nuestro país para las elecciones del 2 de junio. La tendencia, como estamos avanzando, es a veces más, a veces menos, un 1%. Esto quiere decir que cuando lleguemos a la tercera parte, el resultado va a ser más o menos ese, con un más menos 1%. Es decir, vamos a estar sobre el 58-59% y sobre el 33-32% para arriba para Xóchitl y abajo para Claudia. ¿Qué era lo que pasaba antes de las elecciones? Antes de las elecciones, Xóchitl llenaba estadios, auditorios, calles, plazas, no la dejaban caminar, todo el mundo quería su autógrafo, su selfie. En el caso de la señora Claudia Sheinbaum, acompañada por Epigmenio Ibarra a todo el país, no se le acercaban ni las moscas. Si seguimos con este conteo y llegamos a la tercera parte de las casillas, y con esta misma tendencia, querrá decir que las otras 2/3 partes del país completito tendrían que ser votos para Claudia Sheinbaum y 0 votos para Xóchitl Gálvez. Cero votos para Xóchitl Gálvez. Esto significa que lo que estamos comprobando a mano y con un cruce algorítmico en el que nos damos cuenta de la desviación que hay entre los votos que se dieron a conocer por el Instituto Nacional Electoral y los que nosotros estamos determinando, estamos llegando a una elección de Estado. Por supuesto que estamos concluyendo esto y todos lo debemos de saber. Debemos de saber que la ola rosa sí tuvo un efecto, que los votos a favor de la Alianza de Amor por México sí fueron. Lo que pasa es que hubo un fraude venezolano, cubano y de técnicos en sistemas mexicanos que se metieron en el Instituto Nacional Electoral a trastocarlo todo. ¿A qué vamos? Bueno, estamos por lo pronto ya logrando a nivel legal que una juez de Morelos suspenda los trabajos del Congreso. Y después, creo que se anularon las elecciones de la delegación Cuauhtémoc por una situación de violencia de género o algo así por el estilo. Bueno, si se pueden cancelar unas elecciones ahí, no vemos por qué, con toda esta evidencia, la Suprema Corte de Justicia ahí, evaluando, pueda llegar a una conclusión igual. Por lo pronto, mientras que se llega ahí, tú debes de saber que las elecciones del 2 de junio fueron anunciadas prematuramente y con un fraude electoral cometido ignominiosamente en contra de la sociedad mexicana. Por lo menos empieza a indignarte por esta trampa que se nos puso enfrente. Testimonio de Pedro Ferriz de Con del recuento que se está realizando muestra una enorme desviación de los votos.
58% de las casillas electorales a favor de Xóchitl Gálvez, 33% a favor de Claudia y Jorge Álvarez Maínez solo el 8%. Exhibe cómo fue la manipulación electoral, que Televisa, que Grupo Fórmula, que Imagen Televisión, que los principales medios de comunicación se cerraron completamente, por lo menos a reportar 1, 2, 3 delitos electorales en las elecciones del 2 de junio, alguna irregularidad, no admitieron absolutamente nada. Parece que los principales medios de comunicación tienen un pacto de silencio con López Obrador. Y como lo dice, si se anuló la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, que sabemos que esto lo hace la corrupción del magistrado Armando Ambriz, compadre de Ricardo Monreal contra Alessandra Rojo de la Vega, pues de la misma forma, a nivel federal, se puede anular la elección del 2 de junio. Se nos había hecho creer que ya se habían pasado, que se habían cumplido los plazos, los tiempos, pero en la alcaldía de Cuauhtémoc se anuló la elección. Y si alguien ejerció sobre todo violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, fue López Obrador. Entonces, más fundamentos para que se anule la elección del 2 de junio. En tendencia, en este momento se encuentra propiedad privada. Esto porque se conoció un documento de reforma por parte de Morena, en el cual se elimina la palabra privada del concepto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que define lo que es la propiedad privada. Ahora simplemente dice la propiedad. Pero entonces la propiedad ya no es privada. La propiedad sería una cosa derivada de un Estado comunista. Y entonces, por tanto, no es propiedad en el sentido estricto de la palabra. Dice, por ejemplo, aquí Dan Lance, la reforma al Poder Judicial permitiría abolir la propiedad privada en todo México y a nivel Constitución. Hoy los chilangos no tienen casa, pertenecen al régimen, sigue el Estado de México, la Constitución del Estado de México. Este lunes publicamos las reformas a la Constitución, artículo 27, que habría sido olvidados y sustraídos por un principio rector de respeto a la propiedad privada en el ordenamiento local. Ahora, con la reforma, se recupera en el ámbito local las nociones de propiedad originaria de la nación, así como el derecho de la nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares, imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, es decir, desaparece la propiedad privada con esta reforma. Dice Morena, se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública. No. Está confundiendo dos conceptos. Está tratando de decir que las cosas, la propiedad privada va a ser propiedad pública, social, etcétera, etcétera. Vamos a ver otra de estas publicaciones. Una publicación que tenga algo más de contenido. Acción Civil Mexicana dice: alguien dijo que no pasaba nada. Pues tengan miedo. El fraude logró darles poder absoluto. ¿Qué es lo que están haciendo? La desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México, con esta mayoría que lograron obtener robando 3 políticos de la oposición, un político del PAN, una política del PRI, otra política del PRD, que traicionaron a la oposición y se sumaron a Morena, cuando ellos llegaron ahí con el voto de los ciudadanos para que fueran oposición, pues se vendieron al partido Morena y votan la desaparición de la propiedad privada. Dice, por ejemplo, un medio de comunicación de López Obrador, el Canal 11, entra en vigor reforma sobre propiedad privada en la Ciudad de México. Este lunes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma a la Constitución en materia de propiedad pública, privada, social, lo que significa de manera general que en este caso el conflicto tendrá prioridad lo social sobre lo privado, es decir, el presidente puede robar lo que quiera, destruir lo que quiera de propiedad privada en la Ciudad de México, porque tiene supuestamente, él es más propietario que usted en la Ciudad de México. Pero sobre todo queda establecido y libretadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía
de lo público sobre cualquier interés particular de la Ciudad de México por los años venideros. Con la reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, el principio de propiedad queda acorde, leo un poquito más abajo, principio de propiedad queda acorde con los valores que promueve la Cuarta Transformación. Así lo comunicó 11 Noticias, y obviamente que esto enciende las alarmas porque es lo mismo que quieren hacer a nivel federal. Partido Libertario publica: mis queridos chilangos, su propiedad privada ya no existe. Ahora es graciosa concesión de los virreyes de la familia Batres. Rueguen porque el siguiente engendro que quede en su lugar no sea peor. Es lo mismo. O sea, esta señora que quedó, que por cierto está como desaparecida, ¿cómo se llama? La que quedó como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una señora que se dijo que era salvadoreña. ¿Cómo se llama? Clara Brugada, ¿no? Ajá, Clara Brugada. Clara Brugada, pues no es un personaje bueno, ¿verdad? Es un personaje que forma parte de la misma corrupción del partido Morena. Pues bien, nos pasamos entonces rápidamente a otros titulares. Pues la lucha contra el autoritarismo de Morena ha comenzado. Hace una hora se compartió este video en que dicen que van a tomar las sedes del Poder Legislativo para impedir la sesión de la antirreforma judicial. Escuchemos. Pati, ¿se van a ir a una sede alterna a sesionar? Sí, ya nos avisaron. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. Pati, ¿se van a ir a una sede alterna a sesionar? Sí, ya nos avisaron. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy. Previamente a este comunicado de la resistencia ciudadana contra la antirreforma judicial, contra la destrucción de nuestras instituciones por parte de Morena, pues Ricardo Monreal, que primero estaba muy decidido a violar la suspensión judicial que emitieron dos jueces, una jueza de Morelos y otro juez de Chiapas, suspensión para realizar este golpe de estado, pues comunica ahora que no. Comunicó hace 19 horas que pese a que se había dicho que la reforma ya se estaba haciendo, ya se estaba dando, pues que se hace para atrás. Dice que es una decisión personal. Escuchemos. De lo que dijo ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que ya se presentaron las demandas en contra de los jueces que otorgaron el amparo de suspensión de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Porque usted en la tarde había dicho en la Jucopo que se estaba analizando, ¿no? Que sí, estaba tentativamente. Hubo un planteamiento que varios diputados presentaron. Es un planteamiento consistente en la presentación de juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura Federal contra los jueces que desde nuestro punto de vista se extralimitaron en sus facultades y funciones y violaron el principio de legalidad. Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, sino es un asunto de carácter personal que no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia. Pero ese es un asunto personal, no de grupo. Pues previamente él dijo que iban a violar, que iban a cometer desacato judicial, así que por algo está cambiando de opinión. Parece ser que sí es un acto de ilegalidad y a pesar del fuero político que tienen, algo ya no les está gustando. Se conducen siempre con traiciones. Ustedes saben que la gente de Morena, ahorita el proceso de reforma, lo que quieren es poderse robar más de 200,000 millones de pesos del Banco de México. Exhiben cómo se encuentra actualmente el sistema de salud mexicano.
Este es el caso de Michoacán, en el que los pacientes están tirados en el suelo sobre cartones. Y como audio de reproducción, como audio de las declaraciones de López Obrador, el discurso de su 6º informe de gobierno, el pasado 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, rodeado de acarreados, de gente que fue a traer López Obrador y que sobornó con cierta cantidad de dinero, diciendo que el sistema de salud de México en todo el país es mejor que el mejor sistema de salud del mundo, que es de Dinamarca. Escuchemos. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud... Lo que es una realidad es que el presidente miente ya con cualquier cosa. O sea, después de decir esto, viendo cómo se encuentran los hospitales, es una abominación. O sea, si miente en esto, puede mentir en cualquier otra cosa. Los sistemas de salud no se encuentran bien. Vamos con nuestra siguiente nota. Luis Felipe Calderón Zavala comunica: hasta el propio López Obrador reconoció que recibió un país estable y sin crisis económica. Y él lo volvió en una crisis económica. Es increíble que a pesar de eso se atreva a mentir tanto diciendo que la culpa la tuvo Calderón, que la tuvo Vicente Fox, pero no Peña Nieto. ¿Por qué Peña Nieto no? Si es el que estaba inmediatamente después de él. Pues porque con Peña Nieto pues tiene un pacto de impunidad. Este titular son de los titulares que deben de guardarse. López Obrador dijo el 5 de septiembre de 2018: recibo un país estable y sin crisis económica. Hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, dijo López Obrador en su discurso en Monterrey, Nuevo León. Recibiste un país sin crisis económica y tú creaste una crisis económica. Periódico Reforma publica a la consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, adelantó que no se cuenta con los recursos para realizar otra elección como está exigiendo Catalina Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc para robarle pues el cargo que ganó Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de oposición panista que logró ser alcaldesa de Cuauhtémoc, pero Ricardo Monreal, con un corrupto magistrado de el Tribunal Electoral de la Ciudad de México llamado Armando Ambriz, busquen su fotografía, pues estuvieron anulando la elección. Hay un problema ahí. Vamos con nuestra siguiente nota. Una nota internacional. El maestro Enoch Burke, o si lo quieren, Enoch Burke, fue arrestado. Él daba clases en la escuela de Wilson Hospital. Y él fue arrestado en Inglaterra por no aceptar la ideología de género. Es una cosa bien extraña que está pasando en países avanzados de Europa. Ya en diciembre del año 2023 estuvo preso durante 200 días por no llamar a un hombre como mujer. Son cosas de nuestro tiempo, son locuras de nuestro tiempo. Ahí se escucha el momento de la detención. Here at Wilson's Hospital School, Enoch Burke, teacher, being arrested for not accepting transgenderism. Nor should I, and I'm not going to turn my back on my duty to my students. I'm not going to turn back on my duty. Según pues los nuevos ordenamientos legales de Inglaterra, estos son como delitos de odio. O sea, estás obligado a tener que mentir. Obligado a tener que decir que un hombre que se pintarrajea es una mujer. Y si no, te pueden meter a prisión en el caso de Inglaterra. Esta clase de cosas son las que Morena quiere implementar en México.
Vamos con otra cosa. Sí, porque hay que recordar que López Obrador atacó a Gabriel Cuadri cuando se refirió a Samuel Luébano como señor. Ese señor se hace llamar Salma Luébano. Y Gabriel Cuadri le dijo que era un señor. Y eso fue una ofensa, dijo López Obrador, que tenía que respetar, que tenía que llamarla señora si él era un hombre vestido de mujer. El comentario de López Obrador termina siendo también enojar al mismo travesti, porque dice, yo no soy un hombre vestido de mujer. López Obrador también se está equivocando. O sea, López Obrador dijo, ese es un hombre vestido de mujer, pero yo por respeto, fíjese nada más, por respeto, acepto una mentira de llamarle mujer a Samuel Luébano. Vamos con nuestra siguiente nota. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, al que ayer, por cierto, se le decomisó el avión presidencial que ilegalmente estaba brindándole mantenimiento en República Dominicana, las autoridades de Estados Unidos lo enviaron a un aeropuerto de Florida, ahí lo tienen detenido, y ya están incluso gente de la agencia antidrogas pues revisando el avión por si tenía compartimentos secretos para tener, no sé, sustancias ilícitas o otra clase de cosas. Se sabe bien que el avión se ha utilizado para contrabandear cosas, lo mismo que la aerolínea estatal de Venezuela conocida como Covianza. Bueno, pues Nicolás Maduro está completamente loco. O sea, después de cometer toda esta arbitrariedad de desconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia, nuevo presidente constitucional de Venezuela, y ordenar que lo persigan supuestamente por delitos relacionados con el terrorismo, Nicolás Maduro se le ocurre decir esta locura. Dice que va a adelantar la Navidad. Escuchemos cómo lo anunció en la televisión venezolana. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Ahora él dice que controla el calendario, pues lo mismo que Hugo Chávez modificó el horario, ¿no? El horario venezolano. Son locuras. Locuras que hacen los dictadores, también algunas veces decretar fechas como fiestas nacionales, como día feriado, que es una de las intenciones de López Obrador, que su cumpleaños sea una fiesta nacional. Son caprichos de gente enferma de vanidad, de autoritarismo, enferma, emborrachada de poder y de sangre. Porque hay que comentar que Nicolás Maduro ha asesinado por lo menos a 27 manifestantes venezolanos en las calles que se manifestaron contra su fraude electoral, su ilegal toma de posesión de la presidencia de Venezuela, siendo que perdió las elecciones. Así lo dejan evidente las pruebas, las actas electorales, que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela se niegan a presentar. Se niegan a presentar porque no le dan el triunfo a Maduro. El activista mexicano Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, denuncia algo muy importante. Denuncia que el video que transmitió de la manifestación de los estudiantes durante el fin de semana, el 1 de septiembre, en defensa del Poder Judicial contra la reforma autoritaria de López Obrador, pues ha sido eliminado de la plataforma de X. Previamente les reporté durante el fin de semana que las webcams de México, que son cámaras que todo el tiempo están grabando lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México y las pueden consultar a través de YouTube, fue borrado el video de Paseo de la Reforma, probablemente por órdenes de López Obrador, para que no se vea la mega manifestación de los estudiantes, que no fueron en ningún momento a querer escuchar las mentiras del presidente en el Zócalo, a reunirse con los acarreados. O sea, el presidente puede decir que él tiene todo el poder, pero la evidencia, los datos verificables dicen que él es la primera minoría. No es la mayoría de los mexicanos.
hay un 65% de los mexicanos que no votaron por Morena. Es una minoría, por tanto, una minoría que ahora cree que puede cambiar la Constitución por el derecho que le da una minoría, un voto cautivo, un voto del narcotráfico y un voto que coaccionó con dinero público. El comunicado de Guadalupe Acosta Naranjo es el siguiente. Los que saben de estas cosas más que yo, el video que subí sobre la movilización de jóvenes ayer domingo se eliminó o lo eliminaron. ¿Lo hace alguien en lo particular o lo hizo la plataforma de X? Porque tenía muchas vistas en poco tiempo. Intenté volverlo a subir, pero al parecer no se pudo. El mensaje decía, acá el mejor video de la movilización juvenil de hoy. Que lo vea todo el mundo, la esperanza regresa a las calles, a redoblar en la lucha. Y dice, este video se eliminó. Tenía más de 228,000 visualizaciones. Fue publicado el 1 de septiembre de este año 2024. Dice, pues lo volvemos a subir, dice acá Jazz, que es una toma con un dron que recorre hasta el infinito, ¿no? La manifestación sobre Paseo de la Reforma. No tiene audio, pero se puede ver claramente cómo los estudiantes salieron a manifestarse vestidos de blanco, portando la bandera de México. Es un video de cierta duración, de 4 minutos con 29 segundos, que va recorriendo, va volando por encima de los manifestantes, mostrando lo que fue esta marcha. Una marcha enorme, una mega marcha, que no fue convocada por López Obrador, que no es con acarreados de López Obrador, que es lo más importante. Una mega marcha valiosa, una mega marcha ciudadana. No una mega marcha controlada por el gobierno. Vamos entonces con nuestro siguiente titular. La diputada Teresa Castel, bueno, ahora es creo que ya exdiputada, sigue siendo diputada federal de la legislatura por el Partido Acción Nacional, que entró en funciones en el año 2017. Teresa Castel dice lo siguiente. La anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, donde ganó Alessandra Rojo de la Vega, es un presagio alarmante para el futuro de México. Este es el modelo que Morena aplicará a todo el país. Si no ganan, anulan la elección. Dicen que la elección estuvo mal para que se las den a ellos. Esto es un abuso de poder descarado. Hoy, más que nunca, es crucial resistir y no ceder ni un centímetro ante la opresión y muerte de la democracia por parte de Morena. Tiene mucho de razón, muchísimo de razón, porque donde no ganan quieren anular las elecciones. Vea, por ejemplo, lo que estaban intentando hacer en Jalisco con Pablo Lemus, que ni siquiera es de la oposición, es de Movimiento Naranja. Movimiento Naranja, que ha sido cómplice de Morena en muchos aspectos, pero de todos modos querían arrebatarles ese gobierno. Bueno, Arturo Ángel comenta, es oficial, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerrará con casi 200,000 personas privadas de la vida de forma violenta, más que ningún otro periodo de violencia en la historia reciente de México. También es un récord en casos de violación, extorsión y delitos de todo tipo de carácter fiscal. Bueno, pues su familia son los principales factureros. Deja AMLO récord en violencia, casi 200,000 asesinatos. Es lo que publica, por ejemplo, también W Radio. Pero en contraposición a esto, debo de referir que son más de 200,000 personas asesinadas violentamente en el sexenio de López Obrador. Esto según el informe de International Crisis Group, que revela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se dedicaron a ocultar casos de asesinato violento, clasificándolos como desapariciones o como otros delitos. De esa forma se ocultaba la real estadística. Además, el International Crisis Group revela que los criminales, los cárteles de la droga, tienen pacto con las autoridades para desaparecer los cuerpos de las víctimas. Por lo cual, las cifras que nosotros conocemos son cifras maquilladas.
realmente la cifra de más de 200,000 asesinatos es poco a comparación de la violencia que se desató en este gobierno por la política de abrazos no balazos. Deja Andrés Manuel López Obrador récords de violencia, casi 200,000 asesinatos, los delitos de violación crecieron en un 41% con el gobierno de López Obrador y las extorsiones se incrementaron en un 36%. En este sexenio cierra con un registro de 200,000 personas privadas de la vida, entre ellas más de 20,000 mujeres, con 150,000 casos de violación, 50,000 casos de extorsión reportados y 11.6 millones de ilícitos del fuero común, dígase robos, entre otra clase de delitos. Son niveles de criminalidad inéditos para México, pese a que en este periodo de gobierno de 6 años, pues se consideraba uno más breve a los otros gobiernos, ¿no? Digo, o sea, porque López Obrador decía que él era el cambio de 36 años de otros gobiernos que él porque quiso, clasificó como exactamente iguales, pues esos gobiernos fueron menos violentos que el suyo. El suyo es un salto terrible a una criminalidad nunca antes vista. El problema es que López Obrador acumula en todo su sexenio un nivel inédito de homicidios. De diciembre de 2018 a julio del año 2024, los datos arrojan 194,715 personas privadas de la vida. Y con 2 meses aún por delante, la cifra se considera que puede llegar a las 200,000 víctimas, porque esa es la experiencia estadística que se ha visto. Bueno, los asesinatos superan el periodo de Enrique Peña Nieto, que tuvo 38,649 asesinatos violentos en su momento. López Obrador lo supera en un 25% de casos. Después, el caso de Felipe Calderón, que fue un gobierno que se denunció muy violento, con 74,252 asesinatos, pues López Obrador lo supera en un 61%. Entonces, no es posible, ¿no? O sea, esto es, si se decía que él iba a garantizar seguridad, paz, pues eso queda completamente desmentido en este sexenio. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, la tendencia a propiedad privada ya subió más. Subió a otros lugares porque pues hay preocupación, solamente supera la tendencia a propiedad privada por la desaparición de la misma en la Ciudad de México, lo supera paro nacional total. La campaña de paro nacional total se está poniendo a la cabeza como la principal tendencia en redes sociales, superada por sismo. Esta tendencia, pues algunas veces hay gente que está publicando cosas sobre sismos, no necesariamente tiene que ver con un sismo, y es paro nacional y propiedad privada. Sergio Sarmiento, ¿qué es lo que dice? Quitan a la Constitución de Ciudad de México principio de respeto a la propiedad privada. El nuevo artículo señala el respeto a la propiedad, pero no privada. En los términos del artículo 27 de la Constitución, ya no existe la propiedad privada. Para eso sirven las mayorías calificadas. Y cita un mensaje de Martí Batres. Martí Batres, que dice: este lunes publicamos las reformas a la Constitución del artículo 27, ahora con esta reforma se recupera, esto ya lo habíamos comentado. Entonces el comunicado salió de este señor, de Martí Batres, de la cuenta de Martí Batres. Siguiente nota. Bueno, pues nos vamos rápidamente con la principal tendencia, que es paro nacional. Hoy es 3 de septiembre y como lo había anunciado Pedro Ferriz de Con, lo habían anunciado otros líderes de oposición, habían convocado a un paro nacional para manifestarse en contra de la sobrerepresentación ilegal de Morena. Miércoles 4 de septiembre, el 4, no el 3, o sea mañana. Mañana es miércoles 4 de septiembre. Miércoles 4 de septiembre, paro nacional total, haz paro, ojos en México. O sea, mostrar que no
que no estás asumiendo a favor las políticas del presidente, esto de que te desaparezcan la propiedad privada, en serio que te importa, en serio que es de tu competencia y sí puedes hacer algo. Objetivos: detener el movimiento económico que nutre los impuestos del gobierno federal, demostrar que los ciudadanos de manera pacífica y poderosa podemos poner un alto a los atropellos a la democracia y justicia sin salir de nuestras casas, demostrar que el poder está en los ciudadanos, de quien emana el poder y ellos están para cumplir las leyes. ¿Cómo se hace este paro? Nos piden no comprar nada, no vender nada, no cargar gasolina por un día, no hacer transacciones bancarias por un día, no utilizar internet por un día. Dice, recuerda que es un servicio que forma parte de los movimientos económicos del país. Pues mire, le voy a decir una cosa, la verdad es que esto como que no, Y yo creo que muchas personas no van a querer dejar de utilizar internet. No usar energía eléctrica, apagar el celular, no acudas a trabajar, pide permiso si es necesario, otorga este día a tus trabajadores, pídeles que sigan las indicaciones anteriores. Usa lámparas de pilas. Bueno, eso también se había visto, ¿no? Los que hacían un apagón de unos minutos. Yo no sé si este sea realmente el interés de un paro nacional. Híjole, es que hay gente que va a cuestionar esto severamente. Yo de principio creo que en vez de hacer un paro hay que estar tal vez más activos, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a ver cómo podemos apoyar esta causa. Yo lo que sí noto es que hay una fuerte desesperación porque no sabemos bien cómo ejercer presión sobre el gobierno. O sea, si decimos que es un paro de un día, pues a lo mejor y al dictador no le parece tan grave. O sea, yo creo que lo necesario, lo más fuerte, son las manifestaciones. No me iría yo a la idea de un paro, sino convocar una manifestación para acercar el Congreso de la Unión, para acercar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, e impedir que puedan sesionar con estas reformas nocivas para México. Yo creo que eso sería mejor. De todas formas, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué poder, qué fuerza de convocatoria tiene este paro nacional? O si acaso a los mexicanos les va a dar igual que el gobierno esté destruyendo todas sus instituciones y que les tengan bajo control. Eso hay que verlo. Bueno, pues vamos a seguir con otros titulares, ya para irnos directamente con las efemérides del día. Estos son los temas que siguen, o sea, no han cambiado grandemente las cosas. Estos son los movimientos políticos que se están dando y pues he removido la paja de otros temas, ¿no? Vamos a escuchar ahora cómo es que el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, que ahora es multimillonario, dice que es un honor ser hijo de su papá, ser hijo de López Obrador, dice. Pero la crítica es, ¿qué honor puede haber en la mentira? ¿Usted sabe qué es el honor? El honor es una condición moral que tienen las personas que cumplen con sus deberes. El presidente López Obrador ha roto sus promesas, ha evadido sus deberes. Por ejemplo, uno de los principales, luchar contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con López Obrador? Que no tiene honor. Y si él no tiene honor, entonces, ¿quién puede decir realmente que tiene honor de apoyarlo a él? Lo que tienen ellos es gusto. El gusto de ser los beneficiados de que el presidente se robó 182,000 millones de dólares. Eso no es honor. Eso es vanidad. Eso es una vanagloria, porque están gozando de todo ese dinero. Escuchemos la locura de José Ramón López Beltrán. Es un honor ser hijo de Obrador y muchas gracias por todos estos años de apoyo. ¿Su apoyo cómo lo muestra? Seguimos haciendo historia en este país. ¿Algún mensaje en especial? Es un honor ser hijo de Obrador y es un honor ser mexicano, más que nunca. Gracias. Hasta luego. Es un honor ser hijo de Obrador y muchas gracias. También recordar que el hijo de José Ramón López Beltrán no quiere que sus hijos sean mexicanos. Por eso ha nacido en los Estados Unidos de Norteamérica para tener la nacionalidad estadounidense.
no se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no se atiende en el ISSSTE. Dicho esto, pues yo no tengo nada más que comentarles, ¿no?, sobre esta persona cuya vida es bien conocida, que era un vago, que no hizo nada, que no estudiaba ni trabajaba, pasaba de los 43 años de edad y de pronto se vuelve multimillonario por la corrupción de AMLO. Vamos con una nota del doctor Diego Valadez que pues explica las consecuencias de la reforma antijudicial. La reforma antijudicial le permite al crimen organizado elegir a los jueces y dictar justicia. En la realidad, injusticia. No se están tomando medidas en contra de la impunidad, de manera que todo lo que se está haciendo es una reforma con fuertes características demagógicas que no atienden a la solución de los problemas de justicia. Le están dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno, lo cual para mí es muy desconcertante. Ahora, doctor Valadez, estamos claros y lo vimos en las elecciones y lo sabemos, y la gente de estos rumbos lo saben, donde domina el crimen organizado, pues el crimen organizado va a ser el que va a elegir y a votar y a colocar a los jueces. Sin duda, bueno, los jueces van a ser colocados o por el crimen organizado o por los caciques locales. También, sí. Y además, fíjate, Joaquín, con relación a esto que dices, como los jueces federales van a ser elegidos de acuerdo con sus circuitos y no podrán cambiar ya nunca de circuito, quiere decir que los que fueron elegidos, por decir algo, en lo que pudiera incluirse en el circuito en el que pudiera incluirse Nayarit, Colima o Sinaloa, el estado que sea, ahí se van a quedar, de manera que son los grupos locales los que van a elegir a los jueces locales y a los jueces federales. Esta es una anomalía monumental que pone la justicia en manos de organizaciones delincuenciales, de caciques o de grupos de interés económico o político en general. Además, las elecciones se van a llevar a cabo de manera simultánea con las elecciones federales y las listas que se van a votar son las propuestas por el Congreso, por la Presidencia de la República y por la Suprema Corte de Justicia, con una corte acosada y desprestigiada como la que se ha conseguido tener y con una influencia tan importante como la que se tiene desde la presidencia, pues es evidente que las listas que van a prosperar son las postuladas por la presidencia en el ámbito federal y por los gobernadores en los ámbitos locales, con lo que tú señalas. En el año 24 y antes, en el año 21, las elecciones estuvieron profundamente afectadas por los ataques, las amenazas, muchas veces hasta actos de homicidio y de privación de libertad cometidos por organizaciones delincuenciales y han permanecido impunes. Sí, además hay otro... Ahí está. En pocas palabras les acaban de explicar en lo que consiste la antirreforma judicial de López Obrador. ¿Quién va a elegir? Va a elegir Morena, va a elegir el narcotráfico, es así de fácil. Bueno, entonces nos vamos ya rápidamente con otra sección. Hoy es 3 de septiembre del año 2024 y entonces vamos con acontecimientos importantes de un día como hoy. En el año de 1539, Su Santidad el Papa Paulo III aprueba los estatutos para la fundación de la Compañía de Jesús a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola se dedicó a combatir en aquel entonces, sobre todo, la herejía protestante. La herejía protestante cumple este año 507 años de existencia. Y de hecho ya se está convirtiendo en otra cosa. La secta de Martín Lutero está mutando a ser una secta a favor de la homosexualidad y del aborto. Una cosa muy extraña, está mutando la misma herejía
que se separó de la Iglesia Católica y que se convirtió en una secta anticatólica, de la cual derivan muchas sectas de los que se denominan cristianos y no lo son, pues ahora tiene otras características ya abiertamente de aceptar o de unirse a las conductas pecaminosas e incluso celebrarlas. Por eso es que hoy es un día importante. La Compañía de Jesús pues ha sido distinguida por ser una organización religiosa expertos en educación. Si bien en los últimos años, bueno, no en los últimos años, sino desde, ¿qué podrá ser?, la década de los 60, se observó una infiltración, sobre todo socialista o comunista, dentro de la Compañía de Jesús. La organización, originariamente fundada por San Ignacio de Loyola, tiene unas características de haber sido el martirio, ¿sí?, los más grandes enemigos de sectas heréticas del judaísmo, de sociedades secretas como los templarios, de la masonería. Todos reconocían en los jesuitas una organización cristiana muy capaz de todas las cosas, sobre todo porque los jesuitas dedican mucho su tiempo a la vida intelectual, a la ciencia. Entonces, un día como hoy, pero del año de 1539, el Papa Paulo III aprueba los estatutos para crear la Compañía de Jesús o Jesuitas. En el año de 1944 se da el caso de Ana Frank, una niña judía de aproximadamente 15 años que es enviada presuntamente a un campo de concentración, al campo de concentración y trabajos de Auschwitz, ubicado en la actual Polonia. Se dice que la niña habría fallecido en febrero del año de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su hermana Margot Frank falleció en febrero del año de 1945 debido a las complicaciones higiénicas de los campos de concentración. Murió aparentemente de tifus. Hubo un brote de tifus en aquel lugar. Bueno, ¿qué hay sobre este caso? Bueno, Ana Frank es un personaje histórico, es una persona que sí existió, una niña judía que fue llevada, se dice, a un campo de concentración. El problema vino después. Lo que no es real es el diario. El diario presentado por su padre, el señor Frank, pues no es un libro auténtico. Se contrataron a varias personas para que la escribieran. Otto Frank, de hecho, fue denunciado penalmente por los que escribieron el libro para cobrarle las regalías del mismo, porque de la historia de Ana Frank, o del supuesto libro de Ana Frank, que incluye escenas de lesbianismo y otras cosas que difícilmente tendría una niña, se empezaron a utilizar para hacer películas, para hacer, creo que hasta series de televisión. Y entonces los 5 autores, los 5 coescritores del denominado diario, empezaron a reclamarle a Otto Frank el lucro que tuvo, de hecho ante un juez judío que reconoció que sí, que Otto Frank había lucrado con la muerte de su hija, con la historia de su hija, para promocionar el supuesto diario. Por tanto, si bien la historia de Ana Frank, que fue una niña judía, atrapada en la Segunda Guerra Mundial, es verdad, el diario es una completa construcción literaria, es un documento que no se puede tomar como un documento histórico. Un día como hoy, pero del año de 1954, en la Ciudad del Vaticano, es canonizado su santidad el Papa Pío X. En el año de 1978, Juan Pablo I, no confundir con Juan Pablo II, comienza oficialmente su pontificado y lamentablemente falleció unos meses después, lo que posteriormente se empieza a denunciar por parte de muchas voces, y esta es una historia muy interesante. Dicen que Juan Pablo I habría intentado hacer una especie de auditoría a Lior, que oficialmente no es un banco, pero se le considera como un banco porque es la institución, el Instituto de Obras del Vaticano. Entonces, el Instituto de Obras del Vaticano recibe sí una considerable suma de dinero para el mantenimiento de las iglesias en todo el mundo. Y entonces se dice que en el manejo del dinero
ha habido corrupción porque se denuncia que esta institución financiera, porque un tiempo la Iglesia padeció de una crisis económica gravísima, por las muchas obras de caridad que hacían algunos pontífices, tuvieron que solicitar algunos préstamos a la banca privada. Entonces, al parecer, se llegó a un acuerdo con la banca privada, con una banca que es sobre todo Illuminati, farisea, anticristiana, que sería la familia Rothschild. Y la familia Rothschild le habría metido mano, no directamente, sino a través de diversos agentes financieros, al IOR. Y entonces el IOR se estaría prestando para muchas cosas corruptas, porque no es una institución que esté del todo controlada por los mecanismos fiscales. Recuérdese, por ejemplo, que aquí en México los donativos que se hacían no monetarios pequeños, no la limosna, sino a veces cuando se hacían donativos de otras características muy valiosos, había como una laguna de ley para las declaraciones fiscales de lo que recibía, por ejemplo, un templo. Porque al final de cuentas, si tú donas algo a la iglesia, pues es una obra de caridad. Otros legalmente lo considerarían como una obra filantrópica, ¿no? Porque el ordenamiento legal está establecido así, no porque la iglesia lo quiera, sino porque el ordenamiento legal lo ha establecido así. El ordenamiento legal que ha impuesto la masonería, que detenta en el gobierno de México, lo estableció así. Y entonces, el Banco de Obras del Vaticano se denuncia muchas veces que sería una institución opaca, una caja negra, que permite maniobrar con recursos incluso de procedencia ilícita. Entonces, como en esto casi no se metían los papas, se dice que Juan Pablo I intentó, como buen cristiano, revisar todo este tipo de cuentas, revisar este recibo de recursos y qué propósitos estaba utilizando estos recursos. Y mucho se dice que fue privado de la vida. Por eso falleció un mes después de ser nombrado papa. O sea, lo que se está denunciando es que fue asesinado por oponerse a una trama de lavado de dinero, no en la iglesia, sino en el Instituto de Obras del Vaticano. Siempre hay que separar muy bien lo que es el Vaticano de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica somos todos los creyentes y el Vaticano es la institución o la sede estatal de la Iglesia Católica. Pues de eso se ha hablado muchísimo. Con anterioridad habíamos leído un artículo muy interesante en Tierra Pura, del cual podríamos posteriormente volver a revisar. Pero sí, hay testigos que dicen que sí, que Pablo I pudo haber sido privado de la vida por agentes de la misma banca corrupta, de la misma banca, muchos dicen judía, yo digo Illuminati, que habría tenido el interés de que no se hiciera una auditoría. Actualmente el Papa Francisco creo que estaba en miras de buscar que se hiciera una revisión sobre los recursos que recibe el IOR. En los últimos meses se acusó también al Instituto de Obras del Vaticano de tener fuertes sumas de dinero de Nicolás Maduro, dictador en Venezuela, de Diosdado Cabello, que es la mano derecha represora de Nicolás Maduro, y también de tener sumas millonarias de Evo Morales, expresidente de Bolivia y productor de cocaína, aliado de López Obrador. Entonces dicen que el Instituto de Obras del Vaticano ya es una organización opaca que incluso se ha separado de la misma iglesia o está aislado de la misma iglesia. Y esto entonces nos ayudaría a entender cómo se encuentra realmente el Papa Francisco y cómo se encuentran las personas de la iglesia. ¿Están siendo rehenes de una mafia financiera? ¿Están siendo rehenes de algún sicariato? Porque muchos están cuestionando, por ejemplo, que la iglesia no se manifieste abiertamente en contra de cosas que antes sí lo hacía. Y yo creo que si el IOR no logra ser auditado, en algún momento esto se va a romper. En algún momento puede quedar en la orfandad, en la vagancia, el mismo Papa, y esto es algo que no lo hemos visto, que el Papa obviamente por seguir sosteniendo la doctrina de Cristo tenga que separarse o tenga que vivir en la calle para no depender de este poder diabólico en el que se ha convertido el dinero
que sigue manipulando fuertemente el Vaticano y ya no está funcionando la institución como una institución religiosa, al menos en la sede central del Vaticano hay gravísimos problemas con relación a esto. El IOR despierta mucha curiosidad por que no está como tal bien regulado fiscalmente como lo serían otras instituciones financieras. Y además acuérdense que a los satanistas les gusta mucho eso. A los satanistas les gusta mucho corromper una institución religiosa con el dinero porque dicen, pues de esta forma podemos tener cosas para desprestigiar el mismo credo de Cristo, que esa es la auténtica finalidad que tienen ellos. En el año 2000, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II beatifica al Papa Juan XXIII y también al Papa Pío IX. Esta acción, algunos la consideran muy polémica porque durante muchos años se ha acusado de cosas como herejía a Juan XXIII, sobre todo por lo del Concilio Vaticano II, que hay algunos dentro de la Iglesia, o mejor dicho, no dentro de la Iglesia, sino unos que se han autoexcluido de la Iglesia, a decir que el Vaticano II puso fin a la Iglesia Católica, que porque cambió el rito. Estas son posiciones muy polémicas dentro de la misma Iglesia. En el año 2009, en los Estados Unidos de Norteamérica, es sepultado Michael Jackson, un cantante luciferino, en el cementerio de Forest Lawn, en la ciudad de Los Ángeles, California, 70 días después de haber muerto. O sea, porque querían que su funeral fuera muy televisado, muy famoso. Su familia quiso sacarle el máximo provecho económico y entonces había fallecido 70 días antes había fallecido Michael Jackson y no lo enterraban. No lo llevaban al cementerio de Forest Lawn. Finalmente pudo ser sepultado, un cantante que particularmente es denunciado por varios autores como un controlado mental. Se le acusó durante su carrera de abuso sexual infantil, que hay muchos elementos para pensar que es verdad. Michael Jackson podía hablar como un hombre, pero siempre había preferido hablar con una voz aguda porque quería ser niño por siempre. Y eso no es el maravilloso mundo de Peter Pan, sino es el terrible mundo de una persona que tiene un desequilibrio, que tiene un síndrome. Michael Jackson se rodeaba de niños constantemente. Michael Jackson tuvo canciones en las cuales hablaba abiertamente de tener relaciones amorosas con personas muy muy jóvenes, nunca estableció una edad, pero muy muy jóvenes, y se refería a los niños como una sopa de pasta que es bien conocida en los Estados Unidos como botana. Entonces, pues muchas cosas que pudiera hablarse de Michael Jackson. Michael Jackson se consolidó como el denominado rey del pop, porque él es el único que ostenta un título a nivel mundial entre las sectas del satanismo. Su canción Thriller se convirtió en el himno internacional del cumpleaños de Satanás, conocido como Halloween. El Halloween es, hagan de cuenta, como una antinavidad dentro del satanismo. Y en la letra de dicha canción habla de posesiones demoníacas abiertamente. Entonces no hay lugar a dudas de que Michael Jackson fue una herramienta de ciertas sociedades secretas para seguirse promocionando el ocultismo, el satanismo, no de una óptica horrible, sino hasta de una óptica un tanto graciosa, bailable, disfrutable, inclusiva, que eso es lo que precisamente han buscado por todos los medios los líderes del satanismo. El satanismo lo que predica es que su ídolo, Lucifer, sea adorado por encima de Dios, violando el primero y más importante de los mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Michael Jackson tenía relación con otras personas que en los últimos años han sido acusados de lo mismo, de abuso de menores. Es el caso de Steven Spielberg, pero también las recientes declaraciones del creador de Star Wars, George Lucas, revelan que también habla de que su personaje Indiana Jones lo construyó también
como un hombre que sostenía relaciones sexuales con una menor de edad. Y todo esto tiene que ver con la forma en la que ellos ven el mundo, con la forma en la que ellos perciben el mundo. Ellos dicen que el cristianismo ha demonizado las relaciones con menores de edad, pero que eso no debería de ser. Es una visión muy subversiva de los valores de nuestro occidente, es una visión totalmente subversiva de lo que son los valores familiares, la destrucción de los valores familiares, porque en sus películas también hay mensajes de incesto, hay mensajes de ocultismo, de satanismo. Steven Spielberg, recordarán esa película famosísima de Poltergeist, recordarán sus películas como Encuentros cercanos del tercer tipo. Todas esas películas tienen mensajes que se consideran como operaciones psicológicas de gran escala. Pues así finalizamos con este apartado de las efemérides y pasamos con nuestra siguiente sección. Rápidamente con titulares, portadas de los periódicos de circulación nacional, ¿qué es lo que nos tienen? Titulares. Primeras planas. El Universal, no es Dinamarca, es Metlatónoc, uno de los pueblos olvidados por López Obrador. La comunidad de Itiasuti lleva 10 años sin tener un solo doctor de cabecera municipal. Carece de especialistas y de cualquier atención médica. Bueno, ya ni siquiera hay enfermeras. Pasamos con la siguiente nota. Titulares. Primeras planas. Fraudes a los usuarios en la banca móvil rompen récord. Pérdidas sumaron 33,000 millones de pesos en el año 2023. Solo se recuperó el 15% de lo robado. La apertura de cuentas sin autorización y cargos no reconocidos son las modalidades más comunes. Una nota de Antonio Hernández. ¿Priorizará a la Ciudad de México una vivienda asequible? Esto es lo que presentan hoy para tratar de ocultar que se está destruyendo el concepto de propiedad privada. En fallo judicial no procede juicio político, ¿sí? Porque mucho se había estado manejando por parte de los políticos de Morena de amenazar a la jueza de Morelos y al juez federal de Chiapas por haber concedido una suspensión de amparo, pues lo estaban amenazando con un juicio político. Dice que las solicitudes de juicio político presentadas por Morena contra la jueza Marta Eugenia Magaña y contra el juez Felipe Consuelo Soto por haber otorgado suspensiones contra la inconstitucional o anticonstitucional reforma de López Obrador no proceden. Esto lo denunció el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro en entrevista para el periódico El Universal. Pues sí, no se puede hacer un juicio político por tal cosa. O sea, Morena pensó que tener una ilegal mayoría calificada era a la puerta a que cualquier persona podía ser enjuiciada como por un tribunal de guerra y hasta incluso asesinarlos. Pero no, la realidad de las cosas es que no. José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice: para lograr la elección de jueces en 2025, diputados delegaron sus atribuciones legislativas a otro, al INE, dice. El dólar se encuentra a más de 20 pesos con 32 centavos, esto debido al peligro
a que están huyendo los capitales de México, a que la gente está dejando los pesos y está comprando dólares para proteger sus inversiones. Emiten orden de captura contra Edmundo González Urrutia. El régimen de Nicolás Maduro empieza a perseguir al presidente electo de Venezuela. Titulares. Primeras planas. El periódico Excelsior, que nos tiene hoy en portada, pone en pausa a juicio contra los juzgadores, ya lo sabemos. Senadores morenistas acaparan las comisiones, legisladores de Morena presidirán 31 de las 60 instancias, entre ellas las más importantes, la de puntos constitucionales. Y arrancan la venta de cosas supuestamente para celebrar el 15 de septiembre, que recordemos que esa no es una fecha buena, es una fecha de celebración que se nos impuso por parte de la masonería, por parte de los traidores a la patria. El 15 de septiembre no es el día de la independencia. La guerra que inició el criminal Miguel Hidalgo y Costilla no fue nuestra independencia. Nuestra independencia fue con el general Agustín de Iturbide, líder del ejército trigarante y creador de la bandera de México. Que los colores de la bandera, el blanco significa religión católica apostólica romana, el verde significa independencia y el rojo significa unión nacional. Titulares. Primeras planas. Periódico La Jornada, bloqueos, protestas y movilizaciones contra Benjamín Netanyahu en el Estado de Israel. O sea, ¿prefiere La Jornada hablarnos del Estado de Israel? Porque obviamente su postura es a favor de los terroristas islámicos de Hamás, y no nos habla de las manifestaciones contra la reforma antijudicial de López Obrador. Celebra López Obrador la prudencia de Ken Salazar cumple una semana en pausa por injerencia. Eso es una falsedad, no existe ninguna pausa diplomática porque López Obrador no puede frenar los millones y millones de dólares que fluyen entre México y Estados Unidos. Titulares. Primeras planas. La Jornada, órgano oficial de propaganda de López Obrador, dice que amparos para frenar debate es una franca invasión de las funciones. Pues no, la realidad de las cosas es que ya incluso los morenistas se echaron para atrás diciendo que no pueden hacerle juicio político a los juzgadores. Titulares. Primeras planas. El periódico Milenio destaca, también trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se unen al paro nacional contra la antirreforma judicial de López Obrador. Un cuarto de los 3.647 servidores respalda la suspensión de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy comienza en San Lázaro la discusión sobre el supuesto proyecto de reforma. Sheinbaum plantea invertir 1.314 millones de pesos en estudios sobre carreteras en su primer año. Eso es para robar dinero, evidentemente va a asignar los contratos de esos estudios a familiares. Miguel Torruco, familia de Carlos Slim, que es un político de Morena, interpuso cártel amparero, 700 litigios por el Tren Maya. Caen en el Estado de México 4 jefes de la policía por delito de narcotráfico y desaparición forzada. Capturaron a los jefes de Acambay, Coatepec de Harinas, Tlatlaya y Aculco por la desaparición de Agustín Oropesa. Otra persona sigue prófuga relacionada con la desaparición de Agustín Oropesa. Morena tiene supermayoría en 18 estados de la República Mexicana. Bueno, vamos entonces ahora con nuestra siguiente portada, es el periódico Reforma. Titulares. Primeras planas. En el caso del periódico Reforma dice, tiene sexenio cierre agitado. Esta no es la portada del día de hoy. Nos pasamos a la siguiente del periódico El Financiero. Periódico El Financiero dice, incertidumbre política causa mayoría. Riesgo para el país. La encuesta de Banjico crece la preocupación sobre el impacto en la economía de la supuesta mayoría calificada de Morena. Hay que revisar si esta es la portada del día de hoy. Arranca discusión de dictamen de la reforma en el Poder Judicial. Parece ser que sí. Vamos a revisar porque últimamente hemos tenido problemas con la actualización de las portadas. Titulares. Primeras planas. Periódico El Economista en este 3 de septiembre del año 2024. Generación de empleo cierra el primer semestre con saldo negativo. No hay nueva generación de empleos.
206,000 plazas son insuficientes para revertir la caída que creció mucho el desempleo en el primer trimestre de este año 2024. Mujeres ocuparon los empleos creados, especialistas pronostican un deterioro de este sector. De los 59.3 millones de personas que estaban como población trabajadora, 32.2 millones ahora están en la informalidad. El nearshoring no ha detonado flujo de la inversión extranjera directa. No ha logrado tener esa captación en los estados de Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Yucatán. Pausa al supuesto juicio contra los jueces que emitieron amparo para frenar la reforma. Bueno, eso ya definitivamente se pausa porque es improcedente. Vamos con Diario de Yucatán. Titulares. Primeras planas. El periódico Diario de Yucatán nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a paro mediante votación de los trabajadores se unen a la protesta del Poder Judicial a nivel nacional. Decisión avalada por casi 9 de cada 10 empleados. Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron ayer a favor irse a paro contra la antirreforma de López Obrador. La decisión de unirse a la suspensión de labores está avalada por casi 9 de cada 10. Y así pues se van a paro miles de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante las intenciones del presidente de desaparecer la división de poderes. Y los contrapesos. Insólita orden de arresto, aparato judicial contra Edmundo González Urrutia, esto es de Venezuela. Datos falsos, engañosos del sexto informe de gobierno de López Obrador hacen una lista. López Obrador termina el sexenio igual que como empezó. No, perdóneme, pero no. Estamos terminando peor. A esas 200,000 personas estaban vivas antes del gobierno de López Obrador. Ese 1,000,000 de personas que murieron en la denominada pandemia, pues también estaban vivas antes del gobierno de López Obrador. Así que no puede decirse que estamos terminando igual. El déficit fiscal que aumentó a más de 800,000 millones de pesos, eso no existía antes de López Obrador. Ahí hay una cosa muy extraña que siempre hacen los periódicos, dice que estamos terminando igual que como empezó. La verdad, yo no puedo decir eso. Hoy, 6 años después de López Obrador, estamos peor. ¿Por qué dice que estamos igual? El sexto informe de gobierno de López Obrador presentó datos falsos y engañosos, de acuerdo con un análisis hecho por un grupo de investigación del medio digital. Según indica el jefe del Ejecutivo Federal, defendió de esa manera sus obras y sus políticas públicas, que pues esto lo hace creo que en cada conferencia también. Aspectos como la seguridad, el crecimiento económico, la producción petrolera, caso Ayotzinapa, la vacuna mexicana contra el C-19, el consumo de sustancias ilícitas, fueron mezclados con datos falsos y engañosos. Pero sin duda uno de los aspectos que más causaron polémica fue cuando el presidente dijo que ya tenemos un sistema de salud superior al de Dinamarca. Es lo más hiriente, ¿no? Lo más triste, lo más hiriente, lo más desagradable, lo más fácil de desmentir de todo el discurso enredado del presidente, pues es eso, que no tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ahí están las masacres. López Obrador podría no irse del todo, alertan también los analistas. Analistas del Observatorio de Ciudadanía Católica señalan que la irresponsabilidad del presidente López Obrador ha sido mayúscula y sus reformas cancelan las posibilidades de que México pueda tener alguna otra esperanza en el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. López Obrador intentará controlar el nuevo gobierno y es muy probable que no se retire del poder. Pues es lo que él quería, ¿no? Él lo que quiere es un maximato, como cuando Plutarco Elías Calles, en los años 20, un masón satanista grado 33 como López Obrador, Plutarco Elías Calles, que ordenó el asesinato de 250,000 católicos en la Guerra Cristera, pues nombraba uno y otro presidente, ¿no? Él impuso a Pascual Ortiz Rubio, cuando la elección la había ganado el licenciado José Vasconcelos. Él impuso creo que hasta Cárdenas,
Cárdenas es el que posteriormente se dice que se le revela, pero en realidad Cárdenas era un criminal peor que Plutarco Elías Calles, entonces pues no sale bien. O sea, quien haya pensado que iba a salir algo bueno de una dictadura, de una manipulación política, de una anulación de las elecciones libres, pues no resulta en nada bueno. Vamos con nuestra siguiente portada, que es del Sol de México. El Sol de México siempre ha estado en las últimas semanas muy fuerte, muy acertado en sus portadas. 4 narcos mexicanos negocian su liberación en los Estados Unidos después de cooperar con las autoridades y declararse culpables. Mario Cárdenas Guillén, Osiel Cárdenas Jr., Dámaso López Núñez, alias el licenciado, Francisco Arellano Félix, han logrado reducir significativamente sus condenas. Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, apenas fue liberado en agosto de este año 2024 tras 21 años de prisión, estaba condenado a 35. Su hermano Mario Cárdenas Guillén será libre en el año 2026 y Francisco Arellano Félix, quien colaboró con información clave, saldrá de prisión en el año 2030. La liberación del hijo de Osiel está prevista para 2018. Perdón, ¿2018? Un error, ¿no? 2031. Mientras que Dámaso López Núñez, conocido como el licenciado, será libre en el año 2032. Alessandra Rojo de la Vega organiza una manifestación y dice: respeten la voluntad del pueblo, el reclamo que hace contra la corrupción de los Monreal, que con ayuda del magistrado Armando Ambriz han anulado las elecciones en la alcaldía Cuauhtémoc. Ayer más de 100 personas se congregaron en la alcaldía Cuauhtémoc. Grupos feministas también bloquearon Paseo de la Reforma a la altura de la Diana Cazadora, famosísima fuente, para mostrar su apoyo a Alessandra Rojo de la Vega, candidata del Partido Acción Nacional electa a la alcaldía Cuauhtémoc, a quien lamentablemente dicen estarle anulando la elección mediante una triquiñuela de supuesta violencia política en razón de género, porque Ricardo Monreal quiere regalarle la alcaldía a su hija. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a paro, suspenden actividades en protesta por la reforma judicial que se discute hoy. Es la primera vez en la historia que la Suprema Corte hace esto. Previamente solamente lo podemos comparar con la dictadura de Victoriano Huerta. Cuando el masón, traidor a la patria Francisco I. Madero, pues tenía el país hecho un completo caos, se le revelaba ya prácticamente cualquier persona. Emiliano Zapata decía que iba a ir a la Ciudad de México y que iba a ahorcar al presidente Francisco I. Madero, que lo iba a colgar desde lo alto de un sabino de ahí de Chapultepec. Y otro que pues también se reveló, pero que sí cumplió con su amenaza, fue Victoriano Huerta. Victoriano Huerta detiene y ejecuta al traidor a la patria Francisco I. Madero y a su vicepresidente. Antes teníamos vicepresidente, ahora ya no existe, al vicepresidente Pino Suárez. Y entonces se vuelve dictador Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta, el primer enfrentamiento que tiene es con los ministros de la Suprema, que por ahí creo que no dieron mayor resistencia, No dieron mayor resistencia porque sabía que los podía ejecutar o destituir o encarcelar. Entonces, como se dice, no hay antecedente en la historia de que se haya dado una lucha así del Poder Judicial contra una dictadura como la de López Obrador o como la de Victoriano Huerta. Suspenden actividades en protesta por la reforma judicial que se discute hoy. Por primera vez en la historia, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron un paro indefinido en protesta por la reforma judicial. Este paro, decidido el 2 de septiembre, es una votación interna que contó con 951 votos a favor y 116 en contra. También 5 abstenciones. Representa un hecho sin precedentes. Los trabajadores manifiestan su rechazo contra la antirreforma judicial de López Obrador.
pues esa es la lucha que están dando. ¿Qué dice Ricardo Monreal? Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, dijo que ya están listos los pormenores para iniciar hoy la discusión. Y la protesta, pues el paro nacional se fortalece. Retiran mini eléctrico, unos 140,000 afectados. El fabricante de automóviles, el mini auto BMW de fabricación alemana, fue retirado del mercado de vehículos eléctricos, el Mini Cooper SE, en todo el mundo, debido a que tenía problemas con las baterías de litio. Hasta el momento no hay accidentes o lesiones, pero se retira del comercio. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Quién les va a reembolsar el dinero? ¿Cuál es el plan de la empresa? Todavía no se define, pero que se tiene que retirar. Y si BMW está retirando estos autos eléctricos, pues es porque de plano sí tiene algún peligro. Yo no sé si ustedes han visto lo que pasa con las baterías de litio, pero pueden explotar. Si se dañan. No estoy diciendo que todas las baterías de litio exploten pero si se daña, por ejemplo, la batería de un celular, puede explotar. Y no es una explosión tan leve, es una explosión considerable. Vamos con el periódico La Prensa. La Prensa tiene como portada: temen por sus casas. Pobladores del Capulín, en Álvaro Obregón exigen conocer los dictámenes sobre los daños a las viviendas ocasionadas por la construcción del tren El Insurgente. Sí recordarán que se cayó una lanzadora en ese caso se cayó una dovela. Y en otra ocasión se cayó una lanzadora de dovelas. Y eso hizo que la tierra se sacudiera como si fuera un terremoto. Entonces varias casas, propiedad privada, quedó afectada. Pobladores de Chalco no hallan alivio a un mes de las inundaciones. Muchas calles siguen inundadas y cuando llueve se revierten los avances de estar retirando las aguas. Recordemos que el gobierno de Delfina Gómez suspendió la construcción del nuevo colector Solidaridad, que fácilmente podría drenar todas estas aguas negras. El gobierno de López Obrador es cruel. López Obrador no ha querido visitar a los damnificados de Valle de Chalco, no ha querido anunciar que les vaya a dar un apoyo económico para que recuperen sus cosas o sus muebles o sus negocios. Claudia Sheinbaum tampoco ha querido pararse en las aguas negras de Solidaridad. Y la mentira fue patente entonces en su discurso de gobierno, en su sexto informe de gobierno el día 1 de septiembre, en que decía López Obrador que él era un gobierno humano, que cercano a los pobres. Pues los pobres son los de Valle de Chalco y a ellos no les tiendes una mano. Lo que sí hace es enviar a los militares a que se metan en las aguas negras y a que lleven unas lanchas, pero pues eso no es la ayuda. O sea, se cumple más de un mes debajo de las aguas negras. No nos vamos hasta resolver esto, afirma Delfina Gómez ante familias de damnificados en Valle de Chalco, pero pues la realidad de las cosas es que no soluciona nada. Envían al corralón 56,683 motocicletas en 7 meses en la Ciudad de México por algunas infracciones. Exige a Alessandra Rojo de la Vega a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México electa, y a Sheinbaum no solapar la corrupción de los Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí se va a ver bien claramente quién es Claudia Sheinbaum, apoyando un fraude electoral, apoyando el robo de una elección. Naucalpan afirma que el gobierno federal no le quiere dar el agua, que el gobierno federal no quiere darle el agua y que se la están robando. En juego, la vida de los impartidores de justicia, dice México Evalúa. Si se van a elecciones los jueces, pues serán igualmente asesinados, perseguidos, amenazados, como se ha hecho con los candidatos a alcaldes, a gobernadores, en las recientes elecciones del 2 de junio. Pasamos con el periódico AM de Guanajuato. Tiene por portada: disparan a hijo de alcalde electo. En Comonfort, disparan, hieren familia del morenista Gilberto Zárate. El escolta que lo acompañaba falleció en el lugar. Tras el ataque armado, ninguna autoridad informó de cuál es el posible móvil ni hay detenidos sobre este atentado contra el hijo del político morenista Gilberto Zárate.
el escolta fue asesinado. Gilberto Zárate Lomas, hijo del alcalde electo de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves, resultó lesionado y su escolta falleció durante un ataque a balazos que se registró en la comunidad de Empalme de Escobedo. Otra de las cosas que destaca es reparten mochilas virtuales. Los estudiantes de prepa virtual de la UVEG, aunque no toman clases presenciales, también les dan útiles escolares. Construyen sobre su fe. Hombres y mujeres testigos de Jehová se unen para construir un edificio de salones del reino en León y Guanajuato, con el propósito de compartir su credo sectario. ¿Sabían que esta familia de los testigos de Jehová pues forma parte de esas dinastías que denominamos Illuminati? Es una secta con un credo falso que esclaviza a la gente. Los testigos de Jehová han dicho en aproximadamente 7 ocasiones que el mundo se va a acabar, y pues el mundo no se acabó. Es una secta apocalíptica. Es una secta charlatana que cobra grandes sumas de dinero a sus acólitos. La secta de testigos de Jehová no es cristiana porque niega muchas cosas del credo católico. Por ejemplo, niega de la doctrina de Cristo la existencia del infierno. Y ahora sí que quien no cree en el infierno, quien no cree que sus malas acciones tienen una consecuencia, pues puede ser capaz de cualquier cosa. Estamos llenándonos de muchas sectas heréticas. También existe una secta brasileña que se le conoce como Iglesia Universal de Dios, más popularmente conocida como Pare de Sufrir, que también es una secta que se dedica a esclavizar económicamente a la gente y tiene un credo de sugestión, mucha charlatanería, muy poca doctrina cristiana, nula doctrina cristiana. De hecho, se puede considerar que es una secta que asusa el temor por la brujería o por la santería o por otra clase de prácticas oscuras, para ellos luego decir que tienen el poder de hacerlas limpias. Es un comercio terrible el que hace Pare de Sufrir, y el gobierno de López Obrador les ha autorizado, les ha entregado su propia estación de radio. ¿Cómo estará el pago, ¿no?, de corrupción de Pare de Sufrir para que López Obrador los tome en serio? Porque ya saben que al presidente se le hace poco $1,000,000, entonces tiene que estar por encima del $1,000,000. Y les ha dado también su propio canal de televisión. Tienen un propio canal de televisión abierta donde ya predican herejía a las 24 horas del día, y también tienen su propia estación de radio, aunque sea en amplitud modulada, que es cada vez menos escuchado, pero sigue existiendo el AM. Periódico El Informador. Rezago y corrupción, fallas del Poder Judicial. Jalisco ocupa el sitio 19 a nivel nacional en emisión de sentencias y el 27 en percepción de honestidad. Solo la mitad de los casos se resuelven. El Poder Judicial de Jalisco está lejos de ser el ideal, pero los ciudadanos también comprenden que la reforma de López Obrador no solucionaría este problema, sino que incluso lo podría incrementar. Gloria Zarza consigue la primer medalla de oro para México en los Paralímpicos de París 2024. Gloria Zarza le entregó a México la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024, al subir a lo más alto del podio en la competencia de impulso o lanzamiento de bala en categoría F34. Con el emblemático o desde el emblemático Stade de France o el Estadio de Francia como testigo, la bandera de México subió a lo más alto gracias a Gloria Zarza. La deportista logró varios récords, fue la primera mujer en lanzar más de 8 metros en unos Juegos Paralímpicos, la bala, lanzó bala. Gloria Zarza mejoró su plata porque ella había obtenido la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020 y reafirmó su campeonato mundial, conseguido a principios de este año 2024, otorgándole la 9ª medalla de la delegación mexicana. Declaró que se siente muy contenta porque ha logrado esto. No me quedé con nada, lo di todo hasta el último momento. La medalla tiene mucho valor y quería demostrar que podía hacerlo. Zarza superó a la representante de Brasil, Elizabeth Rodríguez Gómez,
quien lanzó 7.82 metros para quedarse con la medalla de plata. El bronce para la uzbeka Nurcan Kurbanova, que quedó con 7.75 metros. Hay fuerza en el lanzamiento de bala. Rescatan a una niña tras desborde del canal en una avenida, en Avenida Patria. Las lluvias intensas registradas en la zona metropolitana de Guadalajara dejaron varios daños, afectaciones, especialmente en la Avenida Patria. Bueno, pues esto es todo con relación a las principales portadas de México y es momento de cerrar con este programa. Como siempre, pues cierro con la oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La vida del hombre sobre la tierra es milicia o lucha. Job, capítulo 7, del versículo 1 al 4. Laudetur Jesucristus. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de San Patricio contra los maleficios. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí. Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Fatal contra los enemigos. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.